Castigo Real, capítulo 8 de Bárbara Cartland. Greta conservaba en sus manos un pequeño estuche que contenía las joyas de Ágata. No eran muchas, pero los bandoleros se quedaron encantados con el prendedor de diamantes que su tío le había regalado, así como con algunos otros adornos que ella había recibido de sus parientes. El jefe dio órdenes acerca del sitio a donde deberían ser conducidos Havers y Greta, y la doncella dirigió una mirada angustiada al marqués antes que se los llevaran. ¿A dónde los llevan? ¿Qué les va a ocurrir?, preguntó Ágata. No tengo la menor idea, respondió el marqués, y no hay nada que podamos hacer, excepto permanecer callados. Para entonces, el jefe de la banda había llegado al carruaje donde viajaba la baronesa. Ágata se había sentido molesta, porque la baronesa viajaba sin compañía de otra mujer, y solo la acompañaban 2 de los oficiales menores que venían a cargo de los soldados. Ambos eran muy jóvenes y apenas habían alcanzado el rango de teniente. Uno de ellos estaba parado afuera del carruaje, y el otro yacía en el suelo, herido en una pierna. El bandolero miró hacia el interior del carruaje, y Ágata supuso que comprendería que la baronesa era demasiado vieja para bajarse, pero como se le había ordenado, al ver que él permanecía en silencio, mirando hacia adentro, ella temió que algo terrible hubiera ocurrido. ¿Cree que el susto o los disparos hayan sido demasiado para ella?, preguntó al marqués. El marqués intentó acercarse al carruaje, pero 2 de los asaltantes se lo impidieron. El jefe se acercó a ellos, mirando al marqués con hostilidad. ¿Me comprende?, preguntó el marqués en alemán. No hubo respuesta, y entonces Ágata hizo la misma pregunta, primero en serbio, después en rumano y por último en balútic. El jefe parecía no entender o no deseaba hacerlo. Se limitó a negar con la cabeza e hizo una señal a 2 de sus secuaces, quienes obligaron a Ágata y al marqués con sus pistolas a caminar hacia adelante. «Debo ver a la baronesa. Debo ver si hay algo que pueda hacer por ella», exclamó Ágata. El marqués apuntó hacia el carruaje detrás de ellos y, haciendo señas con las manos, preguntó si podían ver a la baronesa. El jefe comprendió y dijo una sola palabra, y aunque ni el marqués ni Ágata la entendieron, se dieron cuenta de lo que él quería decir. La baronesa estaba muerta. Ella me dijo que tenía el corazón débil y que le había estado dando molestias desde que se sintió mal en la bahía de Vizcaya, explicó Ágata en voz baja. Puso su mano en la del marqués mientras hablaba y él dijo con lentitud: «Era muy vieja, nunca debieron mandarla en este viaje, pero estoy seguro de que no sufrió. Un ataque al corazón suele ser muy rápido. Insistió en venir hoy con nosotros. Creo que nada la hubiera hecho cambiar de parecer. Tenía órdenes del príncipe e intentaba cumplirlas». El marqués recordó haber visto que el mayor estaba herido junto al carruaje, donde habían viajado. Miró hacia atrás, pero no pudo verlo desde donde se encontraban. Muchos bandoleros se movían entre los carruajes, y él pensó que, tarde o temprano, harían algo respecto a los heridos. Por el momento se preocupaba de no molestar al bandolero que le apuntaba a la cabeza con su pistola. La subida era muy dura para Ágata, pensó el marqués. Él tenía una constitución atlética y no tuvo ningún problema para escalar las laderas, como tampoco lo tenían los bandoleros, que parecían monos. Ágata y el marqués subieron durante un buen rato hasta que, al llegar a la cima del terreno, vieron sorprendidos un gran edificio blanco. No parecía una guarida de bandoleros y, al mirar con más atención, el marqués comprendió que se trataba de un monasterio. Ágata lo había notado también y preguntó con voz asustada: «¿Cree que hayan matado a los monjes?». «Lo dudo», respondió él. «Como es una banda muy grande, debe de haber bastantes católicos entre ellos». «Sí, por supuesto», respondió ella con un leve suspiro de alivio. «Y si aquí hay monjes, les podemos pedir que entierren a la baronesa. Solo espero que podamos hablar su idioma». «Me siento molesta por no poder hablar albano», susurró Ágata. «Nunca me tomé la molestia de aprenderlo. Solo podemos orar porque haya alguien más civilizado que estos hombres en el monasterio». Les tomó otros 10 minutos llegar hasta allí, y cuando entraron por la puerta abierta a un patio interior, el marqués estuvo seguro de que los bandoleros, aunque no hubieran matado a los monjes, habían tomado control del monasterio.
El jefe, que precedía la marcha, dio un grito estentóreo al entrar. Aquella debió ser una orden de atención, ya que 2 o 3 monjes viejos, que vestían hábitos blancos, aparecieron de inmediato. Era evidente que entendían el idioma del bandolero, pues él les habló por varios minutos, gesticulando en la dirección de donde habían venido. Seguramente les estará diciendo que se hagan cargo de los heridos, dijo Ágata. Así lo espero, respondió el marqués, pero, en lugar de preocuparnos por ellos, debemos hacerlo por nosotros y tratar de encontrar a alguien con quien podamos hablar. El patio estaba lleno, pues allí se encontraban los jóvenes de Drina, amontonados en un rincón. Del otro lado estaban los soldados que no habían sido heridos. Les habían quitado sus armas y, por alguna razón, también sus cascos. Estos parecían avergonzados de sí mismos, y el único oficial entre ellos era el joven teniente, que había resultado ileso. El marqués miró a su alrededor y vio a Havers y a Greta, que estaban parados juntos, como si no pertenecieran a ningún grupo. Cuando los bandoleros comenzaron a llegar, cargados con todo lo que habían robado, el marqués dijo con voz fuerte y resonante: «Deseo hablar con el abate de este monasterio». Aquello fue tan inesperado que todos se volvieron hacia él. El jefe de los bandoleros se le acercó haciendo una mueca. Ágata temió que le fuera a pegar al marqués y se le acercó un poco más, poniendo las 2 manos en el brazo de él. El jefe se detuvo y, en lugar de mirarlo a él, la miró a ella. Pareció sorprenderse por lo que vio y la expresión de su cara cambió por completo. Instintivamente, ella supo que él era peligroso y se acercó aún más al marqués. Horrorizada, vio que el jefe extendía la mano para tocarla, pero en ese preciso momento apareció un monje por una puerta grande al final del patio. El abate era muy viejo, pero desde el momento en que apareció reinó un extraño silencio entre los presentes, acaparando todas las miradas. Aún el jefe de los bandoleros se volvió para mirarlo, y en aquel momento el marqués actuó. Caminando con decisión a través del patio, se detuvo frente al monje, y pensando que aquel debía ser de origen italiano, le dijo: «Reverendo padre, soy el marqués de Wimborne, y he venido de Inglaterra para representar a su majestad, la reina Victoria, y al príncipe consorte en la boda». Antes que pudiera continuar, el abate se llevó un dedo a los labios para imponerle silencio. Entonces, hablando en una voz tan baja que solo el marqués pudo escucharlo, le dijo en italiano: «No diga nada más, es peligroso». Alzando la voz, habló ahora en albano y era fácil suponer que le estaba diciendo a los bandoleros lo que pensaba hacer. Luego le dijo al marqués y a Ágata: «Vengan conmigo». Ambos lo siguieron a través de la puerta abierta, y pronto se encontraron en un claustro, desde el cual Ágata pudo ver la puerta de la capilla. El abate abrió una puerta, y todos entraron en una pequeña habitación, donde había una mesa, varias sillas y un enorme crucifijo en la pared. El marqués cerró la puerta y el abate los invitó a sentarse en 2 de las sillas de madera. Él se sentó detrás de su escritorio. «Hijos míos», dijo en italiano, hablando con rapidez, «deben entender que se encuentran en una situación muy delicada». «Pienso que hemos sido secuestrados para pedir un rescate», respondió el marqués, «y estoy dispuesto a pagar una generosa suma por la dama que me acompaña y los demás miembros del grupo». «Eso es lo que ellos esperan», dijo el abate, «pero les ruego que no mencionen que esta dama es la prometida del príncipe Frederick de Balutic». «¿Usted lo sabía?», preguntó el marqués. «Lo supuse, pero los bandoleros que los han secuestrado llegaron apenas anoche del sur». «Así que ellos no tenían la intención de detener el cortejo nupcial», exclamó el marqués. «Creo que no se imaginan que algo fuera de lo común está sucediendo en Balutic». «¿Y opina que es peligroso que sepan quiénes somos nosotros?», preguntó el marqués. «La respuesta es muy simple», contestó el abate. «Estoy seguro de que en el grupo hay 1 o 2 anarquistas que busca la policía europea por diferentes crímenes». Ágata lanzó un pequeño grito de miedo. Sabía que los anarquistas deseaban acabar con los monarcas donde quiera que los encontraran, sin importarles a qué país pertenecían. «Comprendo», dijo el marqués después de un momento, «y le ruego, reverendo padre, que nos ayude si le es posible». «Lo haré si es la voluntad de Dios, pero les aseguro que será muy difícil». Como si considerara que debía explicarse, continuó: «Anoche los bandoleros entraron en el monasterio
y anunciaron que todos nosotros éramos sus prisioneros, pero que, como somos religiosos y no estamos armados, no nos harían daño, a cambio de que hiciéramos lo que ellos nos ordenaran. Por favor, ¿podría usted, reverendo padre, averiguar si la baronesa, quien me acompañaba como dama de honor, murió de un ataque al corazón y, en ese caso, cuidar de que se la entierre?», suplicó Ágata. «Le prometo, hija mía, que los muertos serán enterrados y los heridos recibirán atención. Ya le he dicho a los bandoleros que deben traer a todos al monasterio y sé que me obedecerán. Ahora, acerca del rescate», dijo el marqués, «me imagino que le pidieron a usted que arreglara ese asunto». El viejo abate sonrió levemente al contestar: «Los bandoleros saben que ustedes no pueden hablar su idioma, milord. Por lo tanto, les dije que trataría de obtener de ustedes la mayor suma posible, con la condición de que ellos dieran un 10% de sus mal habidas ganancias a Dios». «Fue muy inteligente de su parte», sonrió el marqués. «Eso les hará pensar que, dadas las circunstancias, usted pedirá la mayor cantidad posible». «Eso fue lo que pensé», asintió el abate. «Pero tengo algo muy desagradable que comunicarle». «¿De qué se trata?», preguntó el marqués. El abate se detuvo un momento, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. «Ustedes sin duda sabrán que en Albania tenemos muchos bandoleros, pero como son muy inteligentes y, por lo tanto, muy avariciosos, han hecho un desagradable pacto con los turcos». El marqués lo miró sorprendido. Sabía que la mayoría de la gente que vivía en los Balcanes odiaba a los turcos, por la forma como ellos los habían conquistado antes. «Recordará», continuó el abate, «que después de las guerras napoleónicas, los piratas de las costas de África capturaron gran cantidad de rehenes, por los cuales obtuvieron enormes rescates. Consiguieron, además, mucho dinero adicional vendiendo mujeres jóvenes y vírgenes a los sultanes de Turquía». El marqués se puso tenso y miró al abate, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «El mal proyecta una larga sombra que rara vez se olvida», dijo el monje. «¿Quiere decir que estos renegados están haciendo lo mismo?», preguntó el marqués, con mal controlada ira. «Sí, pero en este caso las mujeres no tienen que viajar más allá de Macedonia, donde los turcos de la región pagan grandes sumas por ellas». «No puedo creerlo», exclamó el marqués. «Le aseguro que, por desdicha, es la verdad». «Entonces lo único que podemos hacer es jurar que Lady Ágata es mi esposa». Hubo una ligera pausa y el abate respondió: «Quizá usted esté preparado para jurarlo, hijo mío, pero espero que comprenda que, como hombre de Dios, yo no puedo decir una mentira». Hubo un momento de tensión mientras el marqués meditaba en lo que el abate le acababa de decir, y en aquel momento una mano fría y temblorosa tomó la suya. El marqués se volvió y miró los ojos de Ágata, que lo observaban suplicantes. Una leve sonrisa asomó al rostro del marqués al pensar en la forma como se estaban desarrollando las cosas. «En ese caso debo pedirle, reverendo padre», contestó, «que me case con Lady Ágata de inmediato». «Eso fue lo que pensé que iba a responder», replicó el abate. «Pero ese matrimonio no será completamente válido a menos que uno de ustedes haya sido bautizado como católico». El marqués sintió que los dedos de Ágata temblaban de nuevo entre los suyos al decir: «Al nacer fui bautizada como católica, pues nací antes de tiempo, cuando mi madre se encontraba visitando a mi abuela en Rumanía. Como pensaban que no viviría, mi abuela mandó llamar a un sacerdote». Hizo una pausa, y al ver que los dos hombres la escuchaban con mucha atención, continuó: «Más tarde, cuando regresamos a Inglaterra por insistencia de mi abuelo, el duque, fui bautizada de nuevo en la parroquia donde se encontraban enterrados todos mis antepasados». «Entonces, por lo que a mí respecta, usted es católica», dijo el abate con voz suave. «Por lo tanto, hijos míos, no hay tiempo que perder. Vengan conmigo». Mientras hablaba se puso de pie y abrió una puerta que comunicaba directamente con la capilla. Esta era pequeña, tranquila y poco iluminada, pero muy adecuada en su sencilla austeridad. La lámpara del santuario parpadeaba frente al altar, y el abate, después de hacer una genuflexión, hizo una señal a Ágata y al marqués para que se arrodillaran frente a él. Fue una ceremonia muy breve, y cuando el marqués repitió las frases indicadas con voz firme y decidida, Ágata pensó que su voz sonaba débil y asustada.
pero a la vez su corazón cantaba de una forma extraña, sintiendo que, mientras se mantuviera bajo la sombra protectora del marqués, estaría a salvo, no solo de los bandoleros, sino de todo cuanto la había aterrado desde que salió de Inglaterra. El marqués puso en el dedo de Ágata un anillo que, por casualidad, no le habían quitado los bandoleros. El abate los bendijo y se arrodilló un momento para rezar antes de conducirlos de nuevo a su despacho. Cuando los tres se sentaron como lo habían hecho antes, el abate, como queriendo ir al grano, dijo con una voz muy diferente a la que había usado durante la ceremonia: «Ahora, milord, ¿cuánto sugiere que yo ofrezca como rescate por usted y por su esposa?» «Lo dejo a su criterio, reverendo padre», respondió el marqués, «y supongo que ellos entenderán las dificultades que habrá para obtener el dinero en efectivo». El abate asintió, como si él también hubiera pensado en eso, y el marqués continuó: «Puedo darles una orden de pago contra un banco en Atenas o en Nápoles. Y supongo que nosotros tendremos que permanecer aquí, como sus prisioneros, hasta que alguien pueda regresar con el dinero». «Eso será inevitable», aseguró el abate. «Sugiero», continuó el marqués, «que les ofrezca 5,000 libras por mi esposa y por mí, aunque estoy dispuesto a ofrecer mucho más, y otras 1,000 si permiten que mi valet nos atienda». Hizo una pausa antes de añadir: «Espero que nos puedan alojar en algún lugar donde podamos tener un poco de intimidad, sin tener que compartirlo con otras personas». «Ya había pensado en eso», dijo el abate, «y si me esperan aquí, iré a hablar con ellos para ver si están de acuerdo». Se levantó y salió de la habitación, dejando solos a Ágata y al marqués. Hubo un momento de silencio antes que el marqués dijera con calma: «Estoy seguro de que, una vez que estemos en libertad, será posible anular el matrimonio, considerando las circunstancias en las que se llevó a cabo». Ágata no respondió, solo volvió la cabeza, como si no deseara que el marqués la viera. Como él no habló, ella dijo después de un momento: «Lo siento. No tiene por qué disculparse. Quien se ha comportado de una manera deshonrosa es el príncipe Frederick. Él debió haber enviado un número mucho mayor de soldados para protegerla, y haber vigilado todo el camino para evitar que los bandoleros nos sorprendieran de una manera tan inicua». El marqués habló con enojo al pensar en las vidas que se habían perdido y en el caos que habían logrado crear los bandoleros. Pero a la vez supo, sin que ella se lo dijera, que Ágata estaba inmensamente feliz de no tener que continuar hacia Balutic para casarse con el príncipe. Ella se volvió hacia el marqués y preguntó: «¿Estará seguro el reverendo padre de lo que dijo? Ahora que estoy casada, ya no me llevarán a Macedonia». «Estoy seguro de que, como mi esposa, estará segura», afirmó el marqués para tranquilizarla. El abate pareció tardar años en regresar, y cuando por fin lo hizo, el marqués supo, por la leve sonrisa que brillaba en su rostro, que los bandoleros habían accedido a su propuesta. «Los bandoleros han aceptado», dijo el abate cuando llegó junto a ellos, «y enviarán de inmediato a 2 hombres a Atenas con la orden de pago que usted expedirá. Cuando regresen con el dinero, los dejarán en libertad». «¿Cree que cumplirán con su palabra?», preguntó el marqués. Miró con fijeza al abate y ambos hombres supieron que estaban pensando en Ágata y no en la libertad que podía comprarse con dinero. «Sé que tienen la intención de hacerlo», respondió el abate, «pero si ellos deciden avanzar hacia el sur para encontrarse con sus mensajeros, ustedes quizá tengan que ir con ellos». El marqués frunció el ceño y el abate continuó diciendo: «Mientras tanto, he hecho arreglos para que ustedes permanezcan bajo mi custodia, en un lugar donde a veces los demás monjes y yo nos encerramos para ayunar en soledad». Ágata pareció preocupada, y el marqués sintió cómo ponía su mano entre las de él, cuando ambos siguieron al abate hacia el claustro. A un lado del monasterio había una puerta, y el marqués vio afuera una pequeña cabaña de piedra. Cuando llegaron a la cabaña, advirtieron que consistía en 2 habitaciones, una de las cuales era un dormitorio, y la otra contenía un reclinatorio situado frente a un gran crucifijo, una mesa y una silla. «No es un lugar muy cómodo», dijo el abate, «pero por lo menos aquí estarán a solas». «Eso es más importante que cualquier otra cosa», observó el marqués, «y le estamos profundamente agradecidos». «Gracias, reverendo padre», dijo Ágata, «pero estoy muy preocupada por Greta, mi doncella, quien cuidó de mí durante el viaje».
Como ella es la más vieja de todas las mujeres, los bandoleros no tienen planes para ella, y se encuentra en estos momentos cuidando y atendiendo a los heridos. Hay un buen número de ellos, y mis monjes son ancianos. Creo que sería mejor que no preguntara por ella, para que los malhechores no le concedan demasiada importancia. Sí, tiene razón, convino Ágata. También pedí, dijo el abate, que como Cabaña está bastante lejos para traerles alimentos, el valet del marqués se encargue de cuidar de ustedes, aunque exigen 2000 libras a cambio. Las pagaré con muchísimo gusto, aceptó el marqués. Se sentó ante la mesa y, sacando algunos papeles de su chaqueta, redactó una orden de pago contra un banco de Atenas por la cantidad de 7000 libras. Se dijo que estaría dispuesto a pagar muchísimo más, con tal de librarse de unos hombres como aquellos, quienes estarían dispuestos a cometer cualquier crimen por dinero. Hay una cosa más, dijo el abate. Les he asegurado a los bandidos que ustedes no tratarán de escapar. En realidad, sería imposible hacerlo, pero, a menos que deseen que los encadenen, espero poder confiar en que mantendrán su palabra. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.